Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a trabajar un tema muy pertinente para ustedes. Ser un buen comunicador es la clave para las relaciones interpersonales. Pues bien, chicos, les va a permitir a ustedes este tema ser más eficaz cuando dialogas con papá, con mamá, con amigos y con otras personas. En otros campos también, por ejemplo, en el trabajo, en el colegio, en un mercado, en cualquier situación de tu vida. Entonces, te sugerimos que día a día aprendas técnicas de comunicación, aprendas cómo debe llevar ese mensaje al receptor y tiene que ser eficiente. Pues bien, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? Es la comunicación. Asimismo, se explicará los elementos de la comunicación. La comunicación es un proceso de interacción porque te permite entre emisor y receptor intercambiar mensajes, sentimientos, pensamientos, informaciones. Es decir, muchos mensajes. Cuando llegas a casa, por ejemplo, al salir del colegio, ¿qué hacen ustedes, hijitos? Mamá, hoy me fue excelente en el colegio. He trabajado el tema de los parónimos. Oh, qué interesante, dice la mami. Entonces están intercambiando ya ustedes. ¿Ven? Un mensaje. Otro ejemplo, cuando se van de paseo, imagínense, al Cusco. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué hermoso! Entonces, toda esa maravilla lo tienen en su cerebrito. Cuando llegan a casa, encuentran al primo, al amigo y le dicen, con mucho ánimo, explican ese sentimiento. ¡Ah! Me sentí tan contento observar esa belleza de la naturaleza. Me llenó de regocijo ese paseo. ¿Ven? Entonces están ya ustedes manifestando sus sentimientos de alegría. Bueno, así es como se da la comunicación. Intervienen varios elementos. Ahí tenemos un pequeño esquema. Pues en primer lugar, el emisor y el receptor. El emisor, llamado también encodificador, ya que lleva un código, la formulación de un mensaje. Es la persona que se encarga de enviar ese mensaje. Es decir, una vez que tiene la idea, debe de enviarlo al receptor, pero ¿a través de qué? De un código. De un código. Cuando ya tiene ese mensaje coherente y lo puede hacer de diversas maneras. Pues bien, a esta traducción se le llama entonces también encodificación. Luego tenemos al receptor, llamado o conocido también decodificador, pues es quien recibe ese mensaje, quien interpreta. Pero para ello, ¿qué les sugiero, chicos? Y siempre he manifestado que el receptor debe estar atento, observar a los ojos. Miren a su compañero,
Muéstrenlo atención. A través de la mirada, ustedes están diciendo, es importante tu mensaje. Tenemos también el canal. El canal, pues los dos elementos que acabo de explicar, ellos hacen uso de ese medio físico. Pues puede ser el aire, el libro, el cuadro. Diferentes canales existen. Entonces, ustedes van a utilizar este medio para que llegue el mensaje. Las ondas sonoras, ¿no? Tenemos las ondas hertzianas y así. El mensaje, el conjunto de opiniones, de ideas, informaciones que es enviado a través del canal. Pero para ello, les sugiero que siempre hay que utilizar un mismo código. Imagínense que viene uno de Estados Unidos y les habla a usted, le dice, "What's your name?" Y tú no sabes, te quedas estupefacto ante el mensaje porque quizás no conoces el inglés y no lo contestas. Entonces, estamos en Perú, háblame con nuestra lengua, ¿cierto? Entonces, debemos utilizar entre emisor y receptor un mismo código. Esa es la sugerencia primordial, chicos. Pues hay diferentes códigos que podemos usar. Podemos usar códigos, por ejemplo, los métodos Braille, los movimientos de manos, gestos de los sordos mudos y tantos más. El contexto es la situación comunicativa o marco de referencia, pues también existe como el ambiente físico, geográfico, que hay que considerar durante la comunicación. Puede ser también ideológico o cultural. Si tú escuchas a una persona decir, él es un tiburón, ello significa que se atribuyó a una persona de un gran conocimiento, ¿no? Una habilidad en una materia. O sea, está utilizando pues una manera connotativa y tú tienes que traducirlo como receptor. O sea, tienes que realizar de la manera contextual también. Aparte también hay un referente que es el aspecto de la realidad que vamos a aludir nosotros. Bueno, y así. Pero ante toda esa situación va a existir un ruido que va a interferir ese mensaje que sea eficiente. Cuando estamos en un colegio o en otra situación, de pronto un temblor ya es una interferencia. El sonido de una ambulancia es una interferencia. La batahola es una interferencia. Quizás una reyerta entre dos personas fuera del colegio ya es una interferencia. Entonces puede existir muchas interferencias. Inclusive, chicos, cuando ustedes están dialogando y traen una preocupación de casa, no les permite captar bien ese mensaje. ¿Ok? ¿Me están entendiendo entonces? Bueno, y así. Y durante el proceso de comunicación va a existir una palabra que es la retroalimentación. Cuando ustedes están platicando y si no se entendió ese mensaje, pues hacemos guías de preguntas, ¿no? ¿Cómo?
Repite. No escuché. Entonces, ahí tú vuelves nuevamente a explicarlo de otra manera o repites, ¿cierto? Nuevamente los mensajes. Ya estás retroalimentando. Muy bien, chicos. Entonces, espero que me hayan entendido los elementos de la comunicación. Tenemos un ejemplo. Ya. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y le dice: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas y espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran. Entonces, ustedes ahí, por ejemplo, el emisor, ¿quién va a ser? La profesora. El receptor, los estudiantes. El mensaje, ¿habrá qué cosa? Una evaluación. El código está utilizando las palabras, ¿o qué está utilizando? A ver. Las palabras, ¿cierto? El canal el aire y el contexto un salón de clase. ¿Ya? Entonces, es la manera como identificar los elementos de la comunicación. Otro ejemplo, por ejemplo, un conductor que ve un semáforo en rojo. El emisor, color rojo del semáforo. El receptor, el conductor. El mensaje sería para. El referente, la idea de parar para regular el tráfico. El canal visual, que permite al conductor ver el semáforo. El código sería de la circulación y la situación, la calle, ¿no? Desde noche, el conductor está cansado, ¿no? Estresado. Entonces, así, vamos describiendo. Otro ejemplo, que ustedes también pueden en casita ir a ver, sacando conclusiones. A ver, en un colegio para sordomudos, la maestra pide a José que describa a su padre. Entonces, el emisor, ¿sí? ¿Quién es la que habla? La maestra. El receptor, ¿quién recepciona? Es José. El mensaje, ¿qué es lo que pide la maestra? Que describa a su padre, ¿cierto? Las características, tanto físicas, sí. Pero dice un colegio para sordomudos. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar para poder explicar es sordo y mudo. ¿Qué está utilizando? Las manos, ¿cierto? Entonces, está utilizando de la manera gestual. ¿Ven? Entonces, para que pueda llegar ese mensaje. Y los demás lo van a observar a través de la vista, ¿cierto? Entonces, miren cómo se da el código y el canal. Y así. Bueno, ¿y el contexto? Pues, ¿dónde es? En el colegio, de una manera, en manera, de repente, un clima alegre. Entonces, hay que describir el contexto. Y así, ustedes pueden entonces ir trabajando de esta manera la identificación de los elementos. Bueno, también existen tipos de comunicación. Por el tipo tenemos de código, lingüística y no lingüística. Entonces, cuando decimos lingüística, pues ahí se utiliza la lengua, ya sea oral o escrita. Un ejemplo, ¿no? Un diálogo, una carta, un discurso escrito, una canción, unos versos. Ustedes pueden decir, no, mi infancia que fue dulce, serena y triste. Lo encuentran, ¿dónde? En los poemarios. Entonces es escrito. Y no lingüístico es cuando utilizan mayormente los gestos, las señales, los semáforos y otras formas de comunicarse. Por el espacio entre emisor y receptor puede ser directa e indirecta. Cuando es directa,
¿sí? Frente a frente, entre el emisor y el receptor. Ambos están cerca, en el mismo lugar, y puede existir un intercambio entre ellos, ¿cierto? Un ejemplo, en el aula, cuando ustedes dialogan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Bianca puede dialogar con María Fernanda, Sergio puede dialogar con Beni, ¿cierto? Indirecta es cuando ustedes ya, por ejemplo aquí, quieren escuchar un mensaje, pero hay una barrera. El emisor y el receptor están lejos, no están cerca, están en otro espacio. Entonces, ahí se va a utilizar muchos medios. Puede intervenir los medios de comunicación, la radio, televisión, el equipo u otras más. Bueno, vamos a escuchar ahora un pequeño video. Acaba de caer en mi habitación. 3 de la mañana. ¿No es fantástico? ¿Ves, Laura? Estás enfermo de la cabeza. Pero papá, mira, es un meteorito. Ya basta, basta con esa tontería. Nunca me escuchas. ¿De qué estás hablando? Nunca haces nada conmigo, no te importo. ¿Cómo que no me importas? Nunca juegas conmigo, nunca eres cariñoso conmigo, nunca me amaste. Nunca me abrazas. Ah, bueno. Quiero que me amen. Tienes razón. Esto es algo que no puedo hacer. Nunca me han enseñado. Bien, bien. Mañana pasaremos el día juntos, ¿sí? Y algo más. No soñarás con estrellas cuando estés conmigo. Pues bien, bonito mensaje, bonito video donde nos hace reflexionar en casa que los padres debemos brindar un poquito más de tiempo a los hijos. Ahora esta cuarentena ha permitido que la unión familiar, más comunicación, padres e hijos, ¿cierto? Bueno, aquí se está utilizando un tipo de comunicación indirecta, porque hay un medio, ¿cierto? ¿A través de qué lo están observando? Del celular, de su computadora. Bueno, está utilizando un medio, entonces, para que llegue ese mensaje. Tenemos otro ejemplo. Son decenas sino cientos, todos ellos franceses que tras el cierre de fronteras por el COVID-19 quedaron parados en Perú, viendo cómo el total de contagiados y fallecidos se eleva por sobre el de casi todos los países de la región. Semanas antes fueron canadienses, colombianos, argentinos, mexicanos y un largo listado de personas que por medio de sus embajadas pidieron ayuda para salir de ahí. Ellos explican por qué. Se volvió realmente peligroso aquí durante el encierro, así que mi perro y yo volveremos con mi familia. De acuerdo al último recuento del gobierno, en Perú ya se han testeado más de 185.000 personas, de las cuales 20.914 han dado positivo y se contabilizan hasta hoy 572 fallecidos. Estas cifras lo ubican como el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de contagios, y el presidente Martín Vizcarra aseguró hoy que aún no llegan al pic de infectados. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos
es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Es la tercera extensión del estado de emergencia que contempla el aislamiento social obligatorio y cuyo término está fijado ahora para el 10 de mayo. La crisis producto del coronavirus se agudizó en el país. A la falta de insumos y el colapso de las morgues hospitalarias denunciado por los trabajadores de la salud, se suma la propagación del... Interesante este mensaje en este video. Nuestro presidente nos dice que la cuarentena va a durar hasta el 10 de mayo, ¿cierto? Entonces se va extendiendo días y días y días. Bueno, tener paciencia chicos. Y con la bendición de Dios, con fe, vamos a salir adelante. Bueno, aquí también, por la ausencia del diálogo, puede existir muchas maneras. Y por ejemplo, puede ser unilateral, bilateral y multilateral. En este caso, voy a explicar uno por uno. En la unilateral, cuando, por ejemplo, no existe intercambio de roles, ¿no?, entre el emisor y el receptor, es decir, va a una sola dirección. Cuando ustedes están observando el mensaje de la nación, o sea, el mensaje de nuestro presidente es unilateral, porque el mensaje llega, mas no ustedes están respondiendo, solamente son receptores. ¿Ven? ¿Cuándo es bilateral? Cuando existen 2 elementos primordiales, o sea, está ahí 2 sujetos, ¿cierto? El emisor y el receptor, y entre ellos va a haber un intercambio, se van a invertir los papeles. ¿Y cuándo es multilateral? Pues cuando el mensaje no solamente llegó a una persona, sino que cuando son muchos los que van a recibir esa transmisión. Entonces, por ejemplo, en un coloquio, cuando se hace un panel, una conferencia y otros tipos, un meeting, por ejemplo, también, ¿no? Puede ser también de esa manera la multilateral. Y así, chicos, entonces se están dando cuenta los tipos de comunicación, ¿sí? Tenemos por el tipo del receptor privada, pública, interpersonal. Privada, pues el diálogo, la plática va a ser simplemente como una forma de secreto, pues no pueden enterarse el resto, ¿no?, en un espacio pequeño. Un ejemplo, el director o la directora del colegio llama a una reunión a un solo profesor o a un conjunto de profesores, ¿no? O también puede ser un empresario, el dueño de la empresa, el gerente, llama a los subordinados a su reunión y así. Entonces son ejemplos, pues, privados. ¿Cuándo es pública? Cuando el mensaje ya va a ser, pues, esparcido por todos los lugares, ¿no? Entonces se enteran el resto de personas. Nuestro presidente habló, manifestó, no solamente para una persona, sino para muchos. Llegó a todo Perú. Y cuando es intrapersonal o interpersonal, pues hay una diferencia, ¿cierto? Interpersonal es cuando un mensaje llega a otra persona. Y último, la intrapersonal es cuando el mensaje, pues, es uno mismo, ¿correcto? No vayan a confundir. Inter hacia otra persona y el otro es intra hacia uno mismo. En la intrapersonal es cuando, por ejemplo, tú empiezas a pensar tú misma, tú sola, reflexionas, haces monólogos, estás caminando, a veces, ¿qué hice hoy? Te autoevalúas y así, de esa manera. Pues bien, chicos, espero que me hayan entendido toda la explicación de la clase. Vamos a realizar un ejercicio, les voy a ayudar con uno y ustedes, pues, el resto tienen que ir desarrollándolo, ¿sí?, solos, para ver cuánto han entendido. Dice, determina la clase de comunicación. Hay varias clases de comunicación de acuerdo al tipo de receptor, de acuerdo a la ausencia de diálogo, de acuerdo al código, así. Ustedes tienen que ir seleccionando, ¿no? ¿Cuál de ellos? Por ejemplo, el primero dice, los alumnos están leyendo
la obra Un mundo para Julius de Breiz, ¿sí? Entonces, están leyendo. Si me ubico dentro del tipo de código, entonces hay lingüística y no lingüística. En este caso, ustedes dicen, la Miss dijo lingüística oral y escrita, no lingüística gesto y eso. Entonces, acá vas a leer un escrito. Entonces, ¿qué sería? Lingüística, ¿cierto? Muy bien. Un árbitro toca el silbato y mueve los brazos indicando la finalización de un encuentro futbolístico. Entonces, por ejemplo, ahí, ustedes, ¿qué hacen? Escuchan el sonido, ¿cierto? Están escuchando el sonido y mueve, dice, los brazos. Cuando ustedes empiezan a mover los brazos, escuchan los sonidos. Entonces, ¿qué está haciendo el árbitro? Entonces, ¿qué está haciendo? Simplemente no está hablando, está enviando un mensaje, ¿cierto? Pero utiliza silbato, sonido y utiliza los brazos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso. Me voy nuevamente, por ejemplo, en el tipo de código va a ser no lingüístico. Otro, la alumna Panchita, a ver, dice, ha encontrado a su enamorado en los brazos de otro y sin decirle nada le mandó un par de cachetadas en señal de ruptura. ¿Habló? No habló. Simplemente movió los brazos, tiró la cachetada. Entonces también ahí es una forma no lingüística de acuerdo a la ausencia del diálogo. Bueno, así tienen que ir trabajando, chicos, ustedes. Sí, por favor. Entonces, espero que ustedes lo trabajen bonito este tema, uno por uno. ¿Ya? Y también me van a desarrollar del módulo la página 9, donde dice preguntas propuestas. ¿Ya, chicos? Entonces, suerte y gracias por su atención. Ahí también se evalúan. Bye. Gracias.